¿Nacemos todos con la capacidad de ser padres? ¿Nacemos todos con la capacidad de ser padres? No, Brian es el que hace las preguntas capciosas, ¿ah? Yo no. Yo necesito una respuesta así directa. Sí, bueno, es verdad y a la vez no, total, no era como Brian. Todos nacemos con la capacidad de procrear, eso sí, con la capacidad de procrear sí, pero como hemos escuchado ese dicho que dice, padre no es el que engendra, sino el que cría. Entonces sí, aunque todos tenemos la capacidad de procrear, no todos nacemos con la capacidad de ser padres, de ejercer ese rol. Esa capacidad, ese conocimiento, esa capacidad para hacer ese rol no nace con nosotros en forma innata. Es algo que tenemos que aprender. Y por eso el título para hoy es, Padre, ¿se hace o se nace? Ahí vamos y eso es lo que vamos a desarrollar hoy día. Esa es la idea para hoy. Muy bien. Hablando de un padre, sabemos que un padre es una autoridad, ¿no es cierto? Una autoridad es alguien que ejerce una función en el hogar. Y cuando hablamos de autoridad, sabemos que para que una autoridad pueda hacer su función correctamente, necesita distintivos, ¿no? Por ejemplo, si tú eres militar y de pronto ves 2 rayitas, te cruzas con alguien que tiene un uniforme y tiene 2 rayitas, ¿qué significa? Yo no sé leer los galones. Teniente, depende, ¿no? ¿No? Teniente. ¿Y si tiene 3? Mayor. Ah, mira, hay gente que sí sabe. Muy bien, perfecto. Pero si no fuera teniente o mayor y no exhibe sus galones, tú te lo cruzas y así a lo mucho, ¿no? Porque una autoridad necesita tener sus distintivos y que estén a la vista, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un rey, ¿cuál podría ser una evidencia de su autoridad? Una corona es un distintivo, ¿no? Una corona es un distintivo. Casco blanco, uniforme, tranquilo. Uniforme verde, guantes fosforescentes. Y que el güey te dice, a 100 metros hay un policía. Policía, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si el policía de tránsito dice, no, es Día del Padre, hoy voy a ir de civil? Y se sube a su caseta, saca su silbato y empieza a ejercer su función, pero sin sus distintivos. ¿Cómo resulta eso? Miguelito, ¿le harías caso a un policía vestido de civil? Te pasas, ¿no? Me paso la luz también. Es que un policía de tránsito, si no exhibe, si no tiene a la vista sus distintivos, genera una confusión, ¿no? Vamos redondeando la idea. La autoridad necesita distintivos. Los distintivos necesitan ser exhibidos. Caso contrario, genera confusión. El intento de ejercer una autoridad sin distintivos nos lleva a la confusión. Esa es la idea que vamos a ir desarrollando. Muy bien. Y como dijimos, como padres, ahora mira, ya vamos aplicando, somos padres. Y como padres somos autoridades y necesitamos distintivos. No solamente conocerlos, sino también que sean a la vista, que se exhiban los distintivos. Y de eso se trata, hoy tenemos que aprender. Porque ¿sabes qué? Para muchos de nosotros, tal vez el Día del Padre es una historia, es una fecha triste. Tal vez tu padre falleció, tal vez nunca lo conociste, tal vez tú eres de la historia de mi padre me abandonó cuando yo era pequeño. Y hoy es una fecha en la que es un trago amargo. Mira, hoy vamos a descubrir cómo mucho de esas historias trágicas en cuanto a ser padre y ejercer el rol tiene que ver con lo que estamos hablando. Cuando un padre, queriendo ejercer su rol, no conoce sus distintivos y por lo tanto no los exhibe, pasa su vida ejerciendo ese rol en caos, en confusión, y eso se traduce en historias trágicas como las que muy bien conocemos. En realidad nuestra historia triste como la que podríamos tener es el resultado de una falta de autoridad. Cuando un padre no está sujeto a la autoridad que es Dios, no tiene ni la menor idea de cómo ejercer autoridad. Pero a ese punto es donde vamos a llegar.
Le estoy haciendo sufrir a Angelita. El título ya lo hemos dicho. Punto número 1. Hoy vamos a tener 3 puntos. 3 puntos vamos a tener hoy día. El primero, el origen de la autoridad. Hemos dicho que como padres somos autoridad. ¿Quién nos ha conferido esa autoridad? Es lo que vamos a descubrir. El origen de la autoridad. Te dije que vayamos a Génesis, capítulo 1. Es el primer libro de la Biblia. No debe ser muy difícil de encontrar. Génesis 1, versículo 26. Y dice, te animo a que tomes notas, por favor. Esto vamos a tener que leerlo muchas veces en nuestra vida para poder entender nuestro rol como padres. Versículo 26 dice, luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Primera idea, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Que tenga dominio, ahí estamos hablando de autoridad. Mira, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Parte de esa semejanza con Dios es que Él nos ha conferido autoridad. Que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Autoridad. ¿Quién se la dio la autoridad? A Adán. Se la dio Dios. Versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, nuevamente nos lo vuelve a decir, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y Dios los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y, nuevamente, sométanla. Y luego dice, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. La idea cuando Dios creó a Adán, le dio a él, le confirió imagen y semejanza. Parte de eso es el hecho de que Adán iba a ser una autoridad. En realidad Dios quería gobernar toda la tierra y lo haría a través de Adán y a través de sus hijos y a través de sus nietos. Ese es el modelo. Dios le confiere a Adán, Dios le confiere al hombre en su imagen y semejanza la capacidad de ser una autoridad, para que de esa manera, a través de los hombres, Dios pueda gobernar. Mira, anota lo siguiente, ser autoridad es la oportunidad que Dios nos da para representarlo. Lo repito, ser autoridad es la oportunidad que Dios nos da para representarlo. Esa es la definición de autoridad, porque es Dios el que quiere gobernar, el que quiere tener autoridad sobre todos, pero lo hace a través del hombre. Entonces, cuando un hombre quiere o pretende ejercer autoridad, pero no está sujeto a quien se la dio, viene un caos, porque no sabe cómo ejercer autoridad. No ha nacido con esa capacidad innata de poder ejercer correctamente la autoridad. Adán no iba a ejercer autoridad en forma aleatoria como él quisiera, como se le ocurriera, no. Tenía que estar sujeto a quien le dio su nombre, a quien lo creó, que era Dios. Y esa es la cadena. Dios creó a Adán, Dios es la autoridad, Dios va a ejercer autoridad a través de Adán y sus hijos. Esa es la cadena natural en cuanto a la autoridad. Y por eso como padres, ojo, por eso como padres, Dios nos da la oportunidad que al ejercer la autoridad sobre nuestra familia, como padres tenemos la oportunidad de representar a Dios en ese rol como padres. Es la oportunidad que Dios nos da de representarlo, autoridad. Entonces, tenemos la valla alta. Porque si analizamos rápidamente nuestro rol como padres, podríamos decir que hemos estado haciendo nuestro mejor esfuerzo. Que tal vez la historia de mi vida no ha sido la mejor. Y que por lo tanto, si yo vengo de un hogar disfuncional, donde tenía un padre alcohólico, golpeador, lo que sea, esa experiencia no me ha enseñado lo suficiente, lo correcto, y por lo tanto yo no tengo herramientas para ser un buen padre. Esa es la realidad de nuestra vida.
de muchas personas, de muchos hombres, de muchos padres. Y ahora cuando descubrimos que tenemos el estándar muy alto, decimos, estamos en un gran problema. Pero afortunadamente tenemos muy buenas noticias hoy día. Muy bien, entonces seguimos. ¿Quién le puso? Y vamos a tener que responder lo siguiente, que ya lo he mencionado. ¿Quién le puso nombre a Adán? Sencillo, facilita. Dios. ¿Quién le puso nombre a los animales? Adán. Mira cómo se va haciendo una cadena, ¿no? Y es porque Dios le dice, Dios no podía ponerle nombre a los animales. Imagínate la chamba que fue para Adán, ponerle nombre a todos los animales. Pulga, tú te vas a llamar Pulga. Eran un montón. ¿No era más fácil que le diera una lista a Adán con el nombre ya puestos? Fácil, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios le dio a Adán la responsabilidad de ponerle nombre a los animales porque quería generar una relación entre Adán y los animales, hablando de la creación en general. Porque cuando tú le pones nombre a algo, es tuyo. Tienes una responsabilidad sobre eso. Yo tengo un amigo Pedro, tal vez no lo conocen algunos. Yo tengo un amigo Pedro, él estaba meditando, quiero tener un perro, pero no sé si estoy listo para eso. Pedro quería un perro. ¿Cómo hago para probar? De repente me hago de un perrito y al final mi casa es chiquita, mi departamento es pequeño, no lo sé cuidar, soy un mal padre, no sé cómo hacer. Y alguien le dijo, Pedro, ¿y por qué no adoptas en una forma temporal? Hay perritos que necesitan ser temporalmente cuidados y luego, bueno, se les consigue un hogar y listo. Así tú puedes experimentar y luego ves si te conviene, si quieres, si estás listo o no. Buena idea, dijo Pedro. Y así llegó Lala a la vida de Pedro. Lala era una perrita de 6 meses y Pedro dijo, bueno, Lala va a quedarse en mi casa un mes por lo menos. Necesitaré el veterinario para ver cómo está, cosas de perritos. La lleva al veterinario y luego le dice, señor, vaya a su casa porque en unas horas lo llamamos para que venga a recogerla. Perfecto. Pedro se fue a su casa y recibe una llamada de teléfono. Señor Pedro, ¿sí? ¿Usted es el dueño de perro de Lala Lobo? Lala Lobo. Lobo es el apellido de perro, de Pedro. Bueno, también llegó a ser del perro, pero primero era de Pedro. Pedro es Pedro Lobo, no sé si lo conocen. Pero de pronto dice, sí, Lala Lobo ya está listo. Pedro dijo, Lala Lobo, eso suena raro. Llega y encuentra un papel, un certificado donde dice, nombre de la perrita, Lala Lobo. Ya tenía su apellido. Pedro dice, ya de pronto tenía mi nombre puesto ahí. ¿Cómo me iba a deshacer de ella? Era mi hija. Ya no podía decir, ya llévensela nomás. No puede haber una lobo por ahí, por el mundo, ausente, abandonada, huérfana. Y así fue como Lala en realidad adoptó a Pedro. Es que cuando algo ya tiene tu nombre, te genera una responsabilidad. Como Copito, ¿no? Te genera una responsabilidad. Ahora eres responsable de su vida. Si le va bien, si le va mal, si algo le sucede, es tu responsabilidad en realidad, ¿no es cierto? Si con una mascota lo entendemos perfectamente, con nuestros hijos también. No nos cuesta saber eso o entenderlo. Nadie nos tiene que enseñar que la vida de nuestros hijos depende mucho de nosotros, sobre todo cuando nacen y están tan indefensos. Pero como padres nos asisten muchas cosas y como dijimos, somos autoridad sobre ellos y somos responsables de lo que va a ser de su vida, la formación, el conocimiento, la experiencia que nosotros podamos darle a ellos, depende de nosotros. Somos autoridad y sin distintivos no funcionamos. ¿Cuáles son los distintivos? Punto número 2, si tú estás anotando, distintivos de un padre. Siendo autoridad necesitas distintivos. El primero, proveer. Es obvio, ¿no? El padre provee, Pedro provee comida y Lala no come cualquier cosa. El padre provee, es un proveedor. Ahí está Pedro. Génesis 1:29 dice, también dijo, yo les doy de la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Primer distintivo que hoy vamos a ver y que la Biblia nos está mencionando es que un padre provee.
¿Qué provee? Un lugar, un espacio, un sitio donde tus hijos puedan vivir. Ahora, en cuanto a eso, podría ser, si podríamos preguntarnos, ¿cuál podría ser, qué características necesita un lugar geográfico para que sea declarado como correcto? Eso depende de nuestras capacidades, de nuestra cultura, depende de mucho. Pero lo que sí sabemos o lo que sí vamos a establecer es que necesitan de un lugar. ¿Qué más necesita en el tema de proveedor? Alimento. Alimento. Muy bien. Los distintivos son claros. El padre es un proveedor. Otro distintivo, es decir, una responsabilidad, es decir, algo que en lo que tenemos que esforzarnos, que brillar. Da responsabilidades y normas. Da responsabilidades y normas. Si tú pensabas que Adán, viviendo en el Edén, donde tenía alimento de todo tipo, que Adán no hacía nada, que se la pasaba tirado en una hamaca y Eva dándole uvas en la boca y con una palmera echándole aire, esa no era la vida de Adán. A veces tú, lunes en la mañana, te vas a trabajar y dices, Adán, ¿cómo te odio? Por tu culpa tengo que trabajar. ¿Por qué tuviste que comer lo que no debiste? Y pensamos que el trabajo es sinónimo de pecado o que es consecuencia del pecado. Pero en realidad no es así, porque mira lo que dice Génesis 2:15. Génesis 2:15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Mira, no lo puso en cualquier sitio, lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? ¿Para qué lo puso ahí? Para que lo cultivara y lo cuidara. Adán estaba en el Edén, un lugar hermoso, precioso, no le faltaba nada, pero Adán tenía responsabilidades y normas. Su responsabilidad de Adán era cultivar y cuidarlo. Aquello a que le había puesto nombre, Adán tenía que ser responsable con eso. Y ahora tenía que cuidarlo, tenía que proveer. Entonces, sus distintivos de un padre es un padre proveedor, provee de un lugar, provee de alimento, provee también de responsabilidades. No es posible, hijito, tiende tu cama, hijito, ya tienes 36 años, ya deberías tender tu cama. Nuestros hijos necesitan tener responsabilidades. Y mientras más temprano empiezan, mejor. No podemos darnos el lujo que en nombre del amor no le dejemos hacer a nuestros hijos absolutamente nada. Y obviamente tus hijos te van a tener por dictador si tú le dices que tiene que tender su cama. Te voy a denunciar, te va a decir. ¿Cómo es posible que me mandes a tender mi cama? A que lave mi plato después de comer, mamá, que se van a quejar. Pero volvemos a la idea de que nosotros como padres, siendo autoridades, en realidad estamos enseñándole a nuestros hijos a someterse a una autoridad que somos nosotros para que en el futuro sean personas, uno, que se someten a las autoridades y dos, que saben cómo ejercer autoridad. Pero si no tienen ese ejemplo en nosotros mientras están en casa, a través de tener responsabilidades y reglas, ¿en dónde van a aprender a ser responsables? Luego nos vamos a dar con la sorpresa que tenemos adolescentes, tenemos adultos que no se sujetan, porque nunca tuvieron reglas, o si las tuvieron, no las respetaron. ¿Y saben por qué? Porque no tenían consecuencias cuando las rompían. Dios le dijo a Adán, de todos los frutos puedes comer, reglas claras, de todos los frutos puedes comer, pero de este no. Reglas claras es lo que necesitan nuestros hijos. Si tú llegas tarde a la casa, vas a dormir en el jardín, en la casa del perro, si es que el perro te da espacio. No, mamá, que si llegas tarde a la casa vas a dormir en el jardín, y si llega tarde, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que dormir en el jardín. A lo mucho le tirarás una almohada por la ventana, pero tiene que dormir en el jardín. ¿Sabes por qué? Porque tiene que entender que tú eres una autoridad. Segundo, que las reglas son claras y las consecuencias también, y que tú haces respetar las reglas. Eso hacen de un joven, de un niño, una persona sujeta a las autoridades. Entonces no le va a costar cuando se enfrente a la vida
a la sociedad no le va a costar entender que las reglas se tienen que acatar. Yo sé que ahí entra a tallar un acuerdo entre los padres, porque a veces los padres juegan al uno bueno, al policía bueno y al policía malo, ¿no? Ahí implica que ambos padres tienen que estar de acuerdo con cuáles son las normas y cuáles son las consecuencias, porque si no están de acuerdo, lo que le estamos diciendo a nuestros hijos es que un matrimonio funciona así. Hay un bueno y hay un malo. Y les estamos dando en realidad una imagen de fragilidad, donde nosotros como esposos tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cómo vamos a hacer? Ya, si rompe, vamos a diferenciar entre un que se porte mal y una rebeldía. Porque el día que se rebela, el día que me levanta la mano, ya. Que te grite, que grite a la mamá y que le falte el respeto, eso no es una falta menor. Eso es una falta gravísima y merita una sanción similar. En lo que ambos como padres están de acuerdo. Y si él viene a la mamá o al papá, va a encontrar lo mismo. Porque a veces la mamá hace de papel, por lo menos en algunas veces, no está mi esposa, ¿no? En mi caso, los hijos van y hablan a la mamá porque piensan de que ese lado es el lado frágil. Y su mamá dice, habla con tu papá. No, ya para qué. Sabe que por ahí pierden, ¿no? A veces es al revés. A veces es al revés, pero eso solamente indica de que no hay una comunicación correcta. Necesitamos darle reglas claras a nuestros hijos y también consecuencias. Entonces, distintivos de un padre. Número 2, dar responsabilidades y normas. Otro distintivo, un padre enseña con el ejemplo. Y aquí es donde entramos ya en problemas. ¿Cómo puedo ser un ejemplo? Yo tengo un hijo de 18 años y está más cerca a ser papá en algún día que hace 10 años atrás. Y algún día cuando él sea padre, el primer ejemplo que va a tomar de cómo va a ser como padre, ¿cuál va a ser? El ejemplo que vio en mí. Y miren la responsabilidad que tenemos como padre. Lo que nosotros somos en este momento criando a nuestros hijos le está dando un ejemplo a nuestros hijos varones de cómo tienen que ser como padres. Es una responsabilidad bastante grande. Por eso el distintivo número 3, un padre enseña con el ejemplo. Es complicado. ¿Y de qué manera podemos ser un buen ejemplo para ellos? Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 10. Jesús acaba de ser bautizado por Juan, está saliendo del agua y miren lo que sucede. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz que desde el cielo decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Era Dios el Padre hablándole al Hijo y le decía, tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hijito. Estoy complacido contigo. Jesús todavía no había ido a la cruz. Es el inicio, es la primera aparición, prácticamente una de las primeras apariciones de Jesús en el Evangelio de Marcos. Y obviamente tendría sentido si al final el Señor, después de que Jesús fue a la cruz e hizo todo lo que hizo, que le hubiera dicho, tú eres mi Hijo amado, contigo estoy complacido. Pero no lo hizo al final, sino al comienzo. ¿Cuál es la idea aquí? Un padre tiene palabras de afirmación con sus hijos. Palabras de afirmación no solamente cuando sacan una buena nota, cuando han hecho un logro destacado. ¿Han hecho algo muy bueno? Sí, por supuesto que cuando hacen las cosas bien necesitamos felicitarlos, pero no solamente en esos casos. Porque yo sé que todos los padres amamos a nuestros hijos. Solo nos falta decírselo. ¿Qué tan difícil es para ti acercarte a tu hijo, a tu hija y darle un abrazo y decirle, te amo? Si tu hijo viene y hace eso, tú vas a decir, ¿qué me vas a pedir? ¿Cuánto vas a querer esta vez? ¿No? Pero lo raro o lo que no es tan normal es que un padre lo haga. ¿Y por qué? Porque a mí me criaron así. Porque yo no tuve a mi papá.
porque mi historia ha sido muy triste y yo jamás he recibido algo así. Está bien y lo entiendo. Pero no tiene que ser la historia de nuestros hijos también. No tiene que ser ni siquiera nuestra historia. Y yo sé que tal vez como padres abrimos nuestra maleta y buscamos nuestros recursos para usarlos y no encontramos nada más que una historia amarga. Pero eso no puede definir nuestro rol como padres, porque si tú conoces al Dios verdadero, al Padre de todos los padres, y tienes una relación personal con Él, ya tienes mucho a tu favor. El problema está si no tenemos esa relación personal. Ahorita vamos a ver sobre eso, pero anota eso. Estamos hablando de los distintivos. Provee un lugar, provee alimento, da palabras de afirmación a sus hijos, provee de reglas claras y consecuencias claras y es firme en eso, sobre todo. Pero tal vez como padres nos toca, porque algunos de nosotros tenemos todavía a nuestros padres vivos. Si no lo tienes, bueno, no lo tienes. Pero algunos sí, y no tenemos una relación correcta con nuestros padres. Y si nosotros acabamos de decir que un padre necesita tener palabras de afirmación con sus hijos, la verdad es que también nosotros como hijos necesitamos tener palabras de afirmación para nuestros padres. Tu reto esta semana es mandar un mensaje, llamar por teléfono, visitar a tu padre al que tal vez no has visto por mucho tiempo, porque han tenido 1001 problemas, porque no ha sido la mejor historia la tuya, porque no has tenido el padre que crees que debiste tener, no importa. Y yo creo, ¿sabes qué? Como estamos viéndolo hoy día, que un buen padre solamente lo va a hacer cuando está sujeto a una autoridad. Un padre va a ejercer autoridad correcta cuando sabe someterse a una autoridad que es Dios. Y la historia de tu papá contigo es el resultado de un padre que no conoció a Cristo, que no tenía ni la menor idea de cómo ser padre, que no sabía, que hizo su mejor esfuerzo para hacerlo y lo hizo mal, porque en su mochila no había nada. Porque el ser padre es algo que viene de Dios. Ninguna otra mochila nos va a dar elementos suficientes para hacer un buen rol. Ten compasión de tu papá, ora por él y ayúdalo. ¿De qué manera? Dando el primer paso. Llámalo por teléfono, búscalo y ámalo, aunque no lo merezca. Ámalo, abrázalo como tú quisieras que tus hijos lo hicieran contigo. Esa es la tarea que tenemos. Ya sabemos que el problema es la falta de sujeción con Dios. Ahí está la raíz de todos nuestros problemas. Y también en el aspecto de padres también tiene que ver mucho con esto. Porque mira lo que dice Miqueas 3:4. Anótalo si te resulta un poco difícil porque Miqueas es un poquito esquivo. Miqueas 3:4. Busca y también Romanos 3:23. Busca esos dos. Y pensando como padres, mira lo que nos dice Miqueas. Entonces, padres pedirán auxilio al Señor. Yo estoy agregando esa palabra. Entonces, padres pedirán auxilio al Señor, pero Él no lo responderá. ¿Qué? Esconderá de ustedes su rostro. ¿Pero por qué? Porque hicieron lo malo. Oye, pero se supone que venimos a que nos des buenas noticias. Estás diciendo de que como padres, ya, que viene de arriba la provisión de capacidad y todo eso, pero que si yo clamo a Dios por ayuda, Señor, ayúdame, no quiero hacer la misma historia de mi papá y de mi abuelo, yo quiero hacer una historia diferente y no sé cómo hacerlo, que si yo clamo al Señor, Él va a esconder su rostro de mí y no me va a responder porque yo he hecho lo malo. Y es cierto. ¿Y a qué se refiere con que hemos hecho lo malo? Romanos 3:23 nos lo explica. Puesto que todos hemos pecado y estamos destituidos o privados de la gloria de Dios. Esa es la realidad nuestra como seres humanos. Aunque no seas padre, aunque creas que eres el mejor padre del mundo, la realidad del ser humano es que está destituido de la gloria de Dios porque ha pecado. Y eso nos separa de Dios.
Y cuando estamos en una necesidad llamada rol de padre, no sé cómo hacerlo, tú clamas a Dios, dice, yo no voy a responder, voy a esconder mi rostro de ti porque has hecho lo malo, porque has pecado. Pero hay una solución, hay una solución, hay una solución. Y todavía nos quedan 10 minutos para explicarla. Romanos, el siguiente versículo, Romanos 3:24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, ¿Mediante qué? Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Qué hermoso es eso. Porque ¿sabes qué? Cristo murió en la cruz justamente para solucionar esa brecha, que cuando clamábamos a Dios y Él escondía su rostro porque habíamos pecado, y no solamente es que Dios no respondía, no tenía ninguna responsabilidad sobre nosotros, sino que si moríamos en esa condición, nos íbamos al infierno en realidad. Estábamos destituidos, alejados, expulsados, condenados. Pero Cristo Jesús murió en la cruz para solucionar ese problema. Él solucionó el problema de que ya no estamos condenados. Pero si es que sucede lo siguiente. Uno, tú tienes que reconocer quién eres. Yo he pecado. Si tú has pecado alguna vez, tú eres ese. Yo he pecado muchas veces y me acabo de enterar que esos pecados no solamente hacen que Dios no escuche mi clamor, que no tenga una relación personal con Él, sino que tengo condenación eterna. Si tú reconoces que ese es tu estatus y tú reconoces que Cristo era el Salvador, que Él murió en la cruz con ese propósito de traer solución y que a través de su resurrección Él mostró que era el Hijo de Dios y que esa muerte te puede traer reconciliación con Dios. Si tú reconoces eso y le pides a Dios que Él te perdone, Él lo va a hacer. Y quiero darte la oportunidad hoy día. Tal vez tú saliste hoy día, te dijeron, te invito a almorzar porque es Día del Padre. Ya, primero vamos a la iglesia. Y estás aquí de cazuela. Mira, tú tienes que tomar una decisión. Si tú no has sido reconciliado con Dios, no solamente no estás calificado ni para ser padre, ni para ser madre, ni para ser hijo, ni para nada. Al margen de cuál es tu historia, estás condenado. Hoy tienes la oportunidad de reconciliarte con Dios. ¿Cómo lo puedes hacer? Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos todos y oremos así. Padre, hoy reconozco que te necesito. No era consciente de cuánto, pero ahora veo al leer la Biblia de que te necesito. Necesito ser reconciliado contigo. Reconozco que soy pecador, reconozco que tú eres el Salvador y yo te pido que me perdones. Señor, pon tu nombre en mí. Dame tu apellido, Señor, y que se restaure esa relación rota contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ahora tienes una relación personal con Dios. Ahora lo que ha sucedido es que prácticamente así como Pedrito le puso a Lala su apellido y ahora genera una responsabilidad con él, Dios tiene una responsabilidad contigo de proveerte y caminar contigo por el resto de tu vida. Pero pensando en nuestro rol como padres, necesitamos tener distintivos claros, pero nos damos cuenta de cada uno de esos distintivos tienen que ver con nuestro Señor. En pocas palabras, si tú no buscas en el Señor, en nuestro Dios maravilloso, esa ayuda para poder ser, primero ser un buen hijo delante de Él. Tú no puedes pedirle a tus hijos, hijos sométanse, hijos aprendan, hijos respétenme, sean buenos hijos, si tú no eres un buen hijo con el Padre. Así es como funciona. Cuando tus hijos vean a un padre que busca a Dios, a un padre sometido a la autoridad de Dios a todo costo, van a aprender a someterse a las autoridades. Y vas a darle a través del ejemplo a tu hijo de cómo es ser un hombre, no solamente un padre. Un hombre es el que busca a Dios, pero lo hace seriamente. No es el que juega a la religión. El que agarra una Biblia y va a la iglesia un domingo nada más y que el lunes en la mañana es otra historia. No.
Tus hijos necesitan ver en ti que tú realmente vives lo que crees, que tu asunto con Cristo es algo serio. Y cuando tus hijos ven eso, no lo dicen, pero ellos dicen, yo quiero ser así. Cuando te ven que te equivocas y que pides perdón y cómo Dios te restaura, te levanta y dicen, yo quiero ser así. Estamos dándoles un buen ejemplo a nuestros hijos más allá de lo que tú le puedas dejar. Porque somos finitos y tal vez no tengamos oportunidad de dejarles absolutamente nada. Pero si tú le dejas un buen legado, un buen ejemplo, ellos van a transitar por ese sendero. Pero nuevamente, necesitamos ayuda de nuestro Dios. Y lo bueno es que Él quiere ayudarnos, que Él nos quiere dar la sabiduría que necesitamos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por eso. Señor, necesitamos mucho de tu ayuda. Pensábamos que éramos buenos padres porque tenemos a nuestros hijos en buen colegio, tienen comida en la mesa, tienen una casa y pensábamos que eso nos convertía en buenos padres. Pero nos falta mucho, Señor. Nos falta mucho y qué bueno que podemos encontrar en ti esos distintivos que nos hacen falta, Señor. Ayúdanos a caminar en sabiduría, buscándote, Señor, sometiéndonos a tu presencia, sometiéndonos a tu palabra, porque queremos, Señor, que como padres nuestros hijos vean eso en nuestra vida. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.